Es el sexto día de movilizaciones en Bolivia luego de que el expresidente Evo Morales convocara una marcha el pasado martes con destino a La Paz, en donde una de las demandas más contundentes es la renuncia del actual presidente Luis Arce. Un ávido enfrentamiento entre los líderes del movimiento al socialismo levanta nuevamente la disputa por el poder en el país. Los simpatizantes del expresidente pretenden arribar a la sede administrativa este lunes 23 de septiembre. Justamente desde La Paz nos acompaña Andrés Gómez, periodista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Señor Gómez, bienvenido a NTN 24. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto para mí saludarte. Las presiones con estas marchas de seguidores de Evo Morales pueden conseguir algo, porque la inhabilitación para postularse a las presidenciales ya parece cosa votada. En realidad, Enrique, hay que explicar las causas del enfrentamiento entre Morales y Arce. La pelea es por la candidatura del MAS. Constitucionalmente, según el artículo 168 de la Constitución, Morales está habilitado porque no contempla la prohibición, la figura de selección después de un periodo. Sí prohíbe la reelección continua, ¿no? Porque permite una sola vez, pero ya no dos veces ni tres veces. En cambio, permite la reelección discontinua. Entonces, el presidente actual, Luis Arce, ha querido utilizar, así como utilizó Morales, el Tribunal Constitucional para emitir una sentencia constitucional que prohíba la candidatura de Morales, pero al ver que ese no funcionó, no tuvo la fuerza que debería tener porque no es constitucional, porque no se respalda en la Constitución, entonces ha querido hacer un referéndum para inhabilitar a Morales. Tampoco ha procedido ese referéndum y por eso es que ahora Morales ha organizado una marcha para exigir en realidad a su partido, a su propio gobierno, permitirle ser el candidato del movimiento al socialismo. De hecho, Arce no ha anunciado que desee reelegirse, pero lo damos por sentado. Tú sabes, Enrique, que en el lenguaje de comunicación política no suelen ser muy frontales, digamos, o explícitos en el uso del lenguaje, pero sí ha manifestado de manera indirecta su predisposición para ir a la reelección. En alguna ocasión, por ejemplo, sus partidarios han sostenido que esa decisión de que sea candidato Luis Arce será tomada por las organizaciones que sostienen el movimiento al socialismo. Eso es decir, que sí, que quiere ser candidato. Y lo otro ya es una acrobacia lingüística para dar la sensación de que en realidad es un candidato promovido, no autonombrado, un candidato promovido por las bases del movimiento al socialismo. Es que estaba releyendo este nombre, Andrónico. ¿Es el único nombre, aparte de ellos, que suena también fuerte dentro del MAS? Bueno, Enrique Andrónico es el presidente del Senado y es una figura muy cercana a Morales porque tiene el mismo cuartel político, la misma cuna política, que es el Chapare, es hijo de cocaleros. Y al interior del movimiento al socialismo, Enrique, hay personas que ante el conflicto que ha generado este choque de intereses, choque de intenciones de querer ser candidato entre Arce y Morales, hay una fuerza interesante al interior del movimiento al socialismo que están comenzando a pensar del siguiente modo: ni Arce ni Morales, sino que Andrónico Rodríguez, que en este momento es el presidente del Senado. Pero es poco probable esa decisión, al menos hasta ahora, porque esta persona depende mucho de Morales y Morales está enceguecido en pretender ser candidato del movimiento al socialismo, sin importar si para ello va a destruir a su propio partido y va a atacar a su propio gobierno. Enceguecido, ya nada lo mueve de esa decisión. ¿Puede escalar las protestas a temas muy violentos? Es muy probable porque cuando hay movilizaciones de masa, Enrique, las personas pierden
digamos, su capacidad de ver lo que está sucediendo a su alrededor y puede ser la gente inducida a asumir actitudes violentas. A veces suelen provocar los mismos políticos para que haya un desenlace fatal. Hasta este momento, al menos, bueno, sí hubo agresiones de parte de los marchistas comandados por Evo Morales contra periodistas, contra emisarios del gobierno, aunque han estado ratificando que la marcha es pacífica. Sin embargo, en el propio gobierno han empezado a tomar previsiones. Una de esas previsiones es resguardar la Central Obrera Boliviana. Hay anuncios de funcionarios que han comenzado a sacar documentos de las oficinas públicas porque temen que la gente de Morales no solo está marchando, sino que ya está en la ciudad de La Paz, ¿no? Que hay parte de esos marchistas o de la gente que sigue a Morales que ya está en la ciudad de La Paz y que su intención es provocar violencia. Esos son los informes preliminares, ¿no? Ojalá que no se llegue a una situación de esa naturaleza. Bueno, Andrés, más se está dirigiendo a la capital, a La Paz. Sí, al menos por las informaciones que he podido recabar hasta este momento, hay gente que está llegando del interior del país hacia la sede de gobierno de Bolivia, que es La Paz. Hay buses que están viniendo de algunos de Potosí, otros de Cochabamba, ¿no? Y es muy probable que reúnan como unas 20.000 personas que van a pretender entrar a La Paz. Pero el gobierno ha decidido, por lo visto, asumir una estrategia política, no tanto policial ni militar, sino que ha organizado a funcionarios del gobierno y a otros seguidores de Arce y de la alcaldesa de La Paz, Eva Copa, para enfrentar marcha contra marcha. En este momento ya hay gente que está a la entrada a la ciudad del Alto, un lugar denominado Ventilla a Pacheta, que conecta, está sobre la carretera que une a Oruro y La Paz. Ahí hay gente esperando a la marcha que está llegando a través de ese camino, en este caso desde Ayo Ayo a El Alto. Entonces, esa es una estrategia política de medir por un momento la cantidad de convocatoria que tiene, ¿no? O la convocatoria que tiene cada político para ver cuál de estas personas o cuál de estas personas tiene más masas, ¿ya? Pero paralelamente, según la información que hay, es que también hay una estrategia policial, ¿no? Para evitar la violencia. Morales invitó a Arce por medio de una carta a dialogar en las marchas, no en la sede de gobierno. Por lo que, al menos por cómo han ido sucediendo, Enrique, las convocatorias al diálogo, deduzco que ninguno de ellos en realidad tenía deseos de dialogar. Por ejemplo, antes de convocar al diálogo, eh, el, el ministro de Gobierno acusó a Morales de estar vinculado al narcotráfico porque estaba manejando un vehículo que, según calculó el ministro, tiene un costo de $90.000 y pertenece a una chica de 21 años que es hija de una persona que ha sido sentenciada por narcotráfico y luego que ha sido perdonada por Morales. Después de eso también la ha acusado de pretender dar un golpe de Estado. Y esa misma tarde el presidente del Senado, Rodríguez, convocó a un diálogo, pidió al gobierno convocar a un diálogo. Entonces, cuando el gobierno convocó a un diálogo en medio de ese entorno de esas circunstancias crispantes, lo que ha sucedido es que el emisario que llevó la carta para convocar al diálogo a Morales en la marcha en plena carretera ha sido agredida y ha tenido que volver rápidamente y luego hubo desafíos de diálogo. El gobierno quería que se haga en La Paz o en Cochabamba o en Sucre, en alguna de las tres ciudades, pero Morales decía no, que venga a la marcha. Entonces, por esos datos que te señalo es que no tenían voluntad de sentarse. Además, no hay tema para dialogar, ¿no? Porque las cartas que se envían no señalan una agenda de temas sobre los cuales o los cuales tendrían que tratar. ¿Por qué? Porque en realidad el interés de Morales, como te decía al principio, la marcha es para imponer su candidatura presidencial en representación del movimiento al socialismo.
Mire, Andrés, tantos temas en Bolivia, el dólar alternativo, los combustibles, un reporte que surgió de agresiones a periodistas, los incendios forestales. ¿Se distrae la atención? Nos tiene platicando de esto. Eso es lo que está sucediendo, Enrique, porque este tema incumbe al movimiento al socialismo, que si bien es el partido gobernante y el partido más grande, es una pelea de dos políticos por disputas de tener el poder, de ser el candidato, y los seguidores pues disputan los empleos que dan, ¿no? El Estado. Los que están en el Estado en este momento como funcionarios pues defienden sus trabajos, y los que están con Evo Morales son aquellos que han sido desplazados y pretenden volver al Estado como funcionarios o pretenden tener contratos para desarrollar obras y otro tipo de vinculaciones con el Estado. Esa es una disputa que lamentablemente involucra solo a estos grupos, pero lamentablemente afecta a la sociedad boliviana, que tiene su propia agenda, como tú bien dices, Enrique, los incendios, por ejemplo, en el oriente boliviano, que ya han arrasado casi como 5 millones de hectáreas, ¿no? Que estaríamos hablando como 50.000 kilómetros cuadrados ya, y también hay problemas de ayuda a esas localidades porque hay comunidades indígenas que han sido desplazadas, hay comunidades indígenas que han quedado sin acceso al agua, algunos sin alimentos porque todo su sustento se ha quemado, ¿no? Pero el gobierno pues está concentrando sus fuerzas en enfrentar a Morales y Morales contra el gobierno. El resto de la población prácticamente está, digamos, huérfano. Cierto. Y Evo Morales, por cierto, pide una especie de SOS, auxilio a la ONU, acusando represión del gobierno de Arce. ¿Esto es novedoso o común? Pienso que es parte de una estrategia comunicacional, ¿no? Porque ese tipo de cartas llaman la atención al interior o en el exterior, porque si un político escribe una carta de esa naturaleza a una persona es para dar la sensación de que se está enfrentando a un Estado o a un gobierno represor, un gobierno totalitario. En realidad, el gobierno de Arce, si se comparara con el gobierno de Morales, es hasta un poco más blando, ¿no? Pero utilizan las mismas estrategias. Ya Morales, cuando estaba en el gobierno, ha estado 14 años, utilizó funcionarios para movilizar de aquí para allá y para dar la sensación de que tenía mucha fuerza. También utilizó recursos públicos, también utilizó la policía, también utilizó el Tribunal Constitucional para habilitarse ilegalmente, utilizó todos los recursos públicos y la fuerza y el poder que tenía, ¿no? Para burlarse del referéndum de 2016 que le prohibió ser candidato otra vez. Entonces, Arce sigue el ejemplo, utiliza los mismos recursos y obviamente no le gusta eso a Morales, lo que él ha hecho, y empieza a hacer este tipo de denuncias. Es un enfrentamiento entre dos políticos que se conocen muy bien, Enrique, porque han estado gobernando juntos 14 años, entonces saben ellos muy bien cada movimiento que va a hacer la otra persona o el otro político, y están en unas circunstancias en que, como acabas de mencionar, pues cada uno intenta ganar discursivamente y mostrar al otro, a su oponente, como el malo, y ellos presentarse, o desde su bando presentarse como los buenos. Vamos cerrando justo eso. Arce acusa a Morales de desestabilizar al país. ¿Poca, media, mucha razón o realmente responsabilidad compartida? Es que la gente de Morales ha confesado, Enrique, que quieren acortar el mandato de Arce, ¿no? Por ejemplo, desde este lunes que pasó, que creo que era 16 de septiembre, hay un bloqueo de caminos, la carretera hacia el Perú, ¿no? Hacia el lago Titicaca. Ahí hay un grupo de campesinos que han declarado que su objetivo es acortar el mandato de Arce, y que por eso están bloqueando. Ese mismo día habló el abogado
de Morales, que es un ex miembro del Tribunal Constitucional y ha anunciado abiertamente que el objetivo es lograr la renuncia tanto del presidente como del vicepresidente para que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asuma el mandato, termine la gestión. Entonces, obviamente han ido haciendo este tipo de declaraciones 4 o 5 actores del denominado grupo de evistas. Estaban anunciando lo que iban a hacer, pero al ver el rechazo, el alto rechazo que había desde la oposición en Bolivia y desde las corrientes de opinión pública, han retrocedido y han negado que la intención no era dar un golpe de Estado, no era cortar el mandato, pero ya lo han dicho, lo han confesado ellos, ¿no? Y como te reitero, Enrique, en realidad la marcha no es para salvar a Bolivia, no es para buscar una mejor democracia, tampoco es para hacer un plan económico para salir de la crisis o concertar un programa de políticas públicas para ayudar a la población a salir de la crisis. No, la marcha es para imponer una candidatura, ¿no? En este caso de Morales y el gobierno que no quiere porque considera que el candidato de ese partido es Luis Arce. Entonces es más versus más, masistas contra masistas, y el riesgo es que se anulen entre los dos, ojalá que no lleguen a la violencia. Nos queda claro las prioridades entonces de estos personajes y el pueblo, la sociedad, el bienestar para ellos queda como en quinta o sexta. Andrés Gómez, periodista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, muchísimas gracias por habernos ampliado esta información, lo que pasa en Bolivia. Muchas gracias a vos, Enrique. Un abrazo.